Muy bien, entonces, mi querida Ana, por favor, orar para iniciar nuestra lectura del día de hoy. Amén. Oramos. Señor y Dios, te alabamos y te adoramos en esta noche. Agradecidos estamos, Señor, porque tú eres el centro en esta noche. Gracias porque tú eres el que a través de tu Espíritu Santo nos llena de tu sabiduría y entendimiento para conocer cada día esas mujeres de la Biblia, sus debilidades y fortalezas. Permite que esta noche podamos enriquecernos y gozarnos en la lección que tú nos vas a enseñar en esta noche. Bendice cada una de mis hermanas, aquellas que faltan por conectarse. Permite que puedas tener este tiempo dedicado a ti, Señor, porque tú eres el dueño de nuestras vidas. Te adoramos y te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues iniciamos en el día de hoy con la redención de Ruth. Estamos en la página 87 de nuestro libro, La redención de Ruth. De verdad que ha sido una historia muy, muy hermosa. Hablamos ya de la historia, de dónde viene Ruth, de dónde venía Noemí, de qué les pasó a ellas en la tierra de Moab. Leímos sobre esa ruina, leímos sobre su regreso al pueblo de Israel, leímos sobre la determinación que tuvo Ruth de seguirle los pasos a Noemí. Estábamos leyendo Ruth 1 del 16 al 17, cuando ella le decía, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué hermosa determinación de Ruth, porque Ruth amaba a su suegra Noemi. Y hoy entonces vamos a leer acerca de la redención de Ruth. Yo voy a empezar y luego ustedes, como siempre, me ayudan con la lectura. Yo voy a leer desde la 87. Voy a tratar de leer hasta la um, 93, más o menos. Vamos a ir leyendo poco a poco. Redención. Al aceptar regresar a Belén con Noemí, Ruth estaba aceptando ayudar al sostenimiento de la anciana. Los datos bíblicos indican que Ruth era todavía muy joven y físicamente fuerte. Así que fue a trabajar en los campos, recogiendo lo que los cosechadores dejaban con el fin de proporcionar suficiente grano para suplir una necesidad. La ley bíblica establecía esto como un medio por el cual incluso los más desposeídos en Israel siempre podían ganarse la vida. Eso está en Levítico 19, Levítico 23, Deuteronomio 24, etcétera. Señalan que cuando un campo era cosechado, lo que cayera de las gavillas debería dejársele deliberadamente. Cuando la fruta era tomada de los árboles y de las viñas, tenía que dejarse una parte sin arrancar. Los restos de las cosechas entonces eran libres de ser recabadas por cualquiera que quisiera. Las opciones de Ruth estaban limitadas a eso y solo a eso. No tenía ningún pariente aparte de su suegra. Los propios familiares más cercanos de Noemí tampoco eran lo suficientemente próximos como para tener la obligación legal de sostenerla. Sin medios visibles de ayuda, Ruth vio la necesidad de trabajar en los campos de cebada. Así que pidió y obtuvo el permiso de Noemí. Eso está en Ruth 2:2. Fue pues y espigaba en uno de los campos de voz cuando éste la vio. El lenguaje del texto indica que fue solo casualidad y aconteció que aquella parte del campo era de voz, el cual era de la familia de Elimelech.
Pero sabemos por la enseñanza clara de la Escritura que Dios mismo organizó providencialmente estos acontecimientos. Proverbios 16:33. Nada sucede por casualidad, sino que Dios está siempre detrás de los hechos, haciendo que todas las cosas sucedan para el bien de su pueblo. Romanos 8:28. Para los creyentes no existen cosas tales como la suerte o el destino. Ese mismo día, Vos visitó sus campos para ver el proceso de la cosecha. Cuando se percató de la presencia de Ruth, de inmediato se interesó. Ella era obviamente joven, capaz y diligente. Así que llamó al capataz y le preguntó acerca de Ruth. Este le explicó, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. Ruth 2, 6 y 7. Vos, por supuesto, se dio cuenta de inmediato que esta mujer era su pariente por matrimonio, así que empezó a mostrarle favor especial. La animó a espigar solamente en sus campos y a pertenecer o a permanecer cerca de sus cosechadores. Le dio permiso para beber del agua que él proporcionaba a sus criados e instruyó a los jóvenes de no tocarla. Ruth, animada por su gentileza y generosidad, sabía muy bien que tal extrema atención era poco común, especialmente con una mujer pobre venida de una tierra extraña. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué ha hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Versículo 10. Vos le explicó que había oído de su extraordinaria fidelidad para con Noemí y los grandes sacrificios que había hecho para venir a una tierra extranjera. Entonces le dio una bendición especial que revelaba cuán piadoso era. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Versículo 12. Qué hermosa bendición. Estamos, Alba, en la página 89, en el penúltimo párrafo. La respuesta de ella fue igualmente gentil y hermosa por su humildad. Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Versículo 13. En este primer encuentro, Vos de inmediato fue impactado por Ruth. La invitó a que comiera con sus trabajadores a la hora de la colación y personalmente vio que quedara satisfecha. Versículos del 14 al 16. Dio instrucciones a los o a sus obreros para que le permitieran espigar entre sus gavillas, encargándoles incluso que dejaran caer grano, nos vamos a la página 90, a propósito de los atados, para que ella los recogiera. Así aligeró el peso de su trabajo y le incrementó el beneficio. Ruth, no obstante, continuó trabajando duro todo el día. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Eso está en el versículo 17. Era en total una medida fanega aproximadamente suficiente para alimentarse ella y Noemí durante 5 días o más. Esto era más o menos 4 veces lo que como mucho un espigador podía esperar recoger en un típico buen día. Ruth tomó el grano, así como un poco de comida sobrante del almuerzo, y lo llevó a Noemí, quien estaba muy sorprendida y contenta por lo bien que le había ido a Ruth. Parecía haber comprendido instintivamente que no era posible que tal cosa hubiera ocurrido sin la ayuda de alguien.
Así que le preguntó dónde había espigado y pronunció una bendición especial sobre el que te ha reconocido. Versículo 19. Noemí, vieja al fin, se la sabía toda. Seguimos. Cuando Ruth le dijo que el hombre que había sido su benefactor se llamaba Boaz, Noemí vio de inmediato la mano de Dios. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Versículo 20. La palabra hebrea que se traduce como pariente cercano es Goel, término técnico que representa mucho más que familiar. El Goel era un pariente que venía al rescate. La palabra Goel incluye la idea de redención o liberación. De hecho, con el fin de expresar la idea más perfectamente en español, los eruditos del Antiguo Testamento hablan del Goel a veces como un pariente que redime. En unas ocasiones en la escritura, la palabra es traducida como redentor. Eso está en Job 19:25. Y en otras como vengador, como está en Números 35:12. Un Goel era generalmente un varón destacado de la familia extendida. Era el guardián oficial del honor familiar. Si la ocasión lo exigía, podía vengar la sangre de un pariente asesinado. Miren qué interesante. Podía volver a comprar las tierras de la familia vendidas en tiempos de tribulación. Podía pagar el precio de redención de los parientes vendidos como esclavos. O si era un hombre soltero o viudo o en condiciones de casarse, podía revivir el linaje de la familia cuando alguien moría sin heredero, casándose con la viuda y engendrando descendientes que heredarían el nombre y las propiedades del que había fallecido. Esto se conocía como la ley de Liberato, o más bien Levirato. Y Deuteronomio 25 del 5 al 10 lo presentaba como un deber en aquellos casos donde un hermano soltero y presumiblemente más joven estaba viviendo en el hogar de un hermano casado que moría. Si el hermano sobreviviente rehusaba cumplir el deber del Goel, casándose con la viuda de su hermano, era tratado con desprecio por toda la sociedad. En el Antiguo Testamento pone mucho énfasis en la función del Goel, en la gestión de esta persona. Había un aspecto redentor muy importante. Cada pariente redentor era, en efecto, una ilustración viviente de la posición y del trabajo de Cristo con respecto a su pueblo. Él es nuestro verdadero pariente redentor que llega a ser nuestro hermano humano, nos rescata de la esclavitud del mal, redime nuestras vidas de la muerte, nos regresa en última instancia todo lo que perdimos a causa de nuestro pecado. Qué bello. Vos sería el Goel de Ruth, salvaría su vida de la pobreza y de la viudez, sería su libertador. Noemí comprendió el potencial de este feliz giro de los acontecimientos desde el mismo momento que supo que era vos quien se había interesado en Ruth. No era solamente un pariente, tenía los medios para ser también un redentor. Con mucha convicción, Noemí animó a Ruth a seguir las instrucciones de Vos, página 92, y a permanecer exclusivamente en sus campos hasta el final de la cosecha. Eso lo vemos en Ruth 2, del 21 al 23. Noemí
veía cómo su deber de suegra vela por la seguridad a largo plazo de esta fiel joven moabita que había demostrado tan gentilmente su lealtad, generosidad, diligencia y fuerza de carácter durante todo el caluroso y difícil periodo de la cosecha. En una cultura donde los matrimonios concertados eran la norma, esto implicaba hacer lo que pudiera para arreglar un matrimonio entre Ruth y Boaz, porque era mujer. El protocolo prohibía a Noemí acercarse a Boaz para organizar un matrimonio con Ruth. En efecto, no hay ninguna sugerencia de que Noemí haya siquiera hablado con Boaz desde su regreso a Moab. Sin embargo, desde el principio, Noemí tuvo la intuición de que Boaz estaba interesado en Ruth. Habiendo observado y esperado a través de la larga estación de cosecha, Noemí aparentemente decidió que Boaz necesitaba algún tipo de ayuda sutil para echar a correr la bolita. La manera como se desarrollaron los acontecimientos indica que el instinto de Noemí estuvo bien orientado. Si vos había estado casado, la escritura no lo menciona. De acuerdo a la tradición judía, era un soltero vitalicio. Podría haber tenido algún defecto físico o una personalidad excéntrica que lo mantenía a la espera de un buen arreglo matrimonial. En último término, necesitaba un empujoncito. Aunque, por cierto, mostró un interés profundo en Ruth desde el momento en que la vio. No parece habérsele pasado por la mente cumplir con la función de Goel en su beneficio. Por su propio testimonio, estaba sorprendido de que Ruth no lo considerara inadecuado para el matrimonio. Noemí había dimensionado la situación correctamente, sin embargo, y enseñó a Ruth sobre qué hacer. El plan de Noemí era audaz y muy poco convencional. Por supuesto, Ruth, como extranjera, podía siempre alegar ignorancia de las costumbres judías, pero si el plan de Noemí se hubiera conocido con anticipación por la gente de la comunidad, los guardianes del decoro ciertamente se habrían levantado en armas. Por supuesto, el plan no involucraba ninguna injusticia ni indecencia. Noemí indudablemente no habría pedido nada a Ruth que comprometiera su virtud o que la hiciera renunciar a su modestia piadosa. Pero lo que Noemí aconsejó a Ruth fue escandalosamente adelantado. Aún a mentes iluminadas del siglo, ¿cuál es el siglo ese? 19, 21, del siglo 21, esto parece increíblemente audaz. El plan de Noemí es, en esencia, era que Ruth le propusiera matrimonio a vos. Por eso le dijo, te lavarás pues y te ungirás. Vamos a dejarlo hasta ahí para explicar luego con una de ustedes que siga leyendo los detalles de este plan de Noemí. Pero de verdad que esto se pone todavía mejor. Es increíble cómo la palabra de Dios se renueva cada día. Uno lee y relee las historias bíblicas y siempre uno se emociona, siempre uno vuelve y aprende, ve muchos detalles que quizás en un tiempo atrás uno no veía y de verdad es muy enriquecedor. Wendy, de lo que hasta ahora leímos, yo sé que no fue poco, pero ¿qué te llamó así? ¿Qué se te quedó en la mente de este proceso de redención de Ruth? Vamos a ver. Mira, Shani, yo honestamente leyendo este libro, yo aquí en esta parte de Ruth, yo no veo una sola mujer. Como dice, esto dice 12 mujeres extraordinarias. Yo veo dos. Aquí en este pasaje de Ruth hay dos. Noemí por su sabiduría, por su dedicación a sus nueras, Uh por -huh, cómo ha sido ella desde el principio, desde que perdieron sus maridos, comenzando por ella, después por su nuera, y la dedicación que uh ella -huh, ha mostrado a Ruth
desde que llegaron a su tierra. Ella ha sido un soporte, una ayuda para Ruth, la ha guiado, la ha encaminado, ha estado pendiente a ella. O sea, es la madre que Ruth necesita. Sí, Eso es lo que yo veo aquí. Y que sí. ella no ha hecho nada indebido con Ruth, sino que más que guiarla. Y mira cómo fue ella tan sabia, como dice, y todo ese grano que tú trajiste, ven. Y esta comida, Pero ni un hombre echando días recoge tanto como recoge. no, O no, sea, y no hay comida cocinada. Tú sabes que lo que le permitían recoger de lo que se caía eran los rechazados, la gente que porque no no. tenía ni favor alguno, ni agua le daban a esa gente. Mira, ahí lo dice, que ni agua, y él le permitió beber del agua de los criados de él. Y ella, una muchacha fuerte, le dieron comida, le dieron bebida, ya siguió recogiendo, pero vos dijo, no, espérate, dámele un chin más a ella, pero yo necesito saber quién es ella. Ya ella Ujú, tiene un ojito echado. ujú, ujú. Pero Noemí fue astuta. Entonces, déjame ver qué pasó aquí. ¿De dónde tú sacaste tanto? Cuando ella comienza a contarle, dice, este es el Boel que nosotros necesitábamos. Lo Sí, comenzó. ¿Y qué hizo ella primero? Alabó a Dios. Dio gracias al Padre, sí. a este Dios quien las Cuando ha. el Señor le prendió el bombillo. Y eso me ha gustado. De verdad que Ruth, de todas, esta es la que más me ha gustado. Y Sí. te voy a decir también porque yo tengo que decirles, yo lamentablemente no tuve una suegra buena. Ella fue siempre muy ácida conmigo, por así Ujú, decir. Y ujú. nunca lo disimuló. Sí. Fue siempre muy directa. Y yo decía, Dios mío, qué bueno a mí me tocó esta señora, a ver si yo no soy así con mis hijos. Y ahora mi hijo tiene novia. Algunas veces yo digo, Dios mío, yo no quisiera ser como fue esa persona conmigo. Y ya yo Ujú, la perdoné, ya no hay más nada que hacer, pero ujú. dejó muchas secuelas en mi matrimonio realmente. Sí. Y yo digo, esto a mí me está enseñando, esto a mí me está moldeando. De cómo ser una suegra. Yo digo, Señor, qué grande eres tú, que yo siempre, siempre, siempre he dicho, yo no quisiera ser una suegra como la que yo tuve. Yo no quisiera. Yo digo, Señor, dame sabiduría porque yo no sabría cómo hacerlo. Porque Sí. mamá es el tipo de suegra que ella dice, ay, yo no viene a resolver los problemas, ustedes no, ustedes tenían problemas antes de que yo llegara aquí. Sí. Tú no ayudas, tú no ayudas, mami. Y, Ujú. y esto yo siento que me está moldeando, que me está ayudando. Realmente, de verdad, Shani, que me ha impactado el capítulo de Ruth. Me ha gustado. Amén. 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 Mira, te digo que yo como que analicé a medida que íbamos leyendo la inocencia de Ruth. Y Dios siempre da la cosa al que no la anda buscando. Mira, cuando las mujeres están armando como un muñeco, estrategias, herramientas humanas, encantos y etcétera, etcétera, como que las cosas se dan como forzadas y tú lo ves después más adelante. Pero Ruth estaba enfocada en llevar comida para ella y para su suegra. Ruth estaba enfocada en seguir adelante, en trabajar y que ellas salieran adelante, que no se murieran de hambre. Cuando viene a ver ahí, luego, eh, quién sabe si pensaba poner hasta un negocio, pensar que ellas dos podían hacer. Mientras tanto, era quitarse el hambre, conseguir para comer, para vestir, por lo menos para sobrevivir. Ru estaba enfocada en eso, pero por lo que le contaba Ru, a la que se le prendió el bombillo fue a Noemí, porque Noemí ya tenía la experiencia. Y dijo, que ese hombre te dio agua, que te dio comida. Pero fíjense, porque yo sé que Ru fea no era, pero lo que le impactó a vos fue la forma de esa muchacha. Fíjense que el capataz le dijo, ella vino desde la mañana y hasta ahora ella no se ha detenido de trabajar. Y lo tengo. Muchas de nosotras
acostada en una cama, arropada con un celular el día entero. Pues antes eran las revistas, bueno, ¿sabes? No leía revistas antes, ahora el celular. Quiere uno que la bendición de Dios, como que ven, te la dejen en la puerta. Pero fíjense qué actitud, Dios usó esa actitud de Ruth para que Ruth le atrajera a vos. Evidentemente, vos era un hombre de trabajo, porque fíjense que él se impactó de la forma de ella. También al él dirigirse a ella, en la forma que ella le contestó con tanta humildad, él se impactó por la forma de ella. O sea, Dios no solamente usa una cara bonita para conquistar, para no sé cuánto, la mujer debe ser completa. Nosotras no podemos ser una cara bonita y ya, la mujer debe ser completa, humilde, sana, inteligente, sabia, trabajadora. Esas son virtudes que podemos imitar a ojos cerrados de Ruth en esta historia. Entonces, Noemí la animó porque cuando ella le digo, no, allá donde vos, se llama vos, el señor, el dueño del asunto. A Noemí se le prendió el bombillo y digo, ay, pero espérate, vos cuánto tiempo, este es el hombre que nos va a resolver. Entonces, Noemí estaba clara que ella ya era una anciana, que ya no le correspondía, que la de la oportunidad era Ruth. Y fíjense cómo Ruth le promete a Noemí en la pobreza, en la miseria, donde no había nada, que ella no la iba a dejar. Y fíjense cómo Dios bendice ese deseo tan hermoso, ese gesto tan hermoso de Ruth. Dios lo bendice y vemos más adelante cómo pasó la redención, cómo fue la redención de Ruth, que obviamente Noemí iba a ser bendecida también. Es como, mira, te fui fiel en lo poco, mira, te voy a ser fiel en lo mucho. Gracias a esa decisión de Ruth, cuando Ruth vio la luz al final del túnel, que Dios redimió a Ruth, pues por supuesto, Noemí tuvo grandes beneficios también a partir de ese matrimonio. Entonces, de verdad que es una historia muy, muy, muy hermosa. No sé si alguna de ustedes quiere comentar algo antes de continuar leyendo de lo que hasta ahora hemos leído. Adelante. Una de ustedes, chicas, Brisilda, Alba, Ana, Yesenia, Alicia, Nancy está por ahí, Leda, Margarita está por ahí. Así que si alguna quiere decir algo antes de continuar leyendo. Ninguna. Están También, calladas hoy. Eso es raro, que Alba esté callada, eso es raro. Yo estoy pintando aquí, escuchándola a ustedes. Ay, Dios mío. Pues mira, vamos a proseguir en la página 93. Vamos a seguir descubriendo este plan de Dios, Noemí y Ruth. Noemí, Dios a través de Noemí poniendo a Ruth en lo que ella no estaba, porque de verdad que Ruth no estaba en eso, pero Dios le tenía guardada su bendición. La Biblia no explica qué tanto tiempo duró Ruth y Noemí, qué tanto tiempo duraron ellas en esa situación de pobreza, de pasar trabajo. A veces uno lee las historias y uno cree que todo pasó como una telenovela, a la semana conoció a vos, a las 2 semanas se casó, a los 3 meses ya era millonaria. Eso no era así. Sabrá Dios el tiempo que pasó, que Ruth tuvo que guayar la yuca. Pero también yo puedo ver que fue una prueba de Dios, una prueba del Señor. Así Dios nos prueba a nosotras antes de darnos una bendición o un bienestar específico. Dios nos prueba. Sabrá Dios cuánto tiempo duró Ruth espigando, cuánto tiempo duró Ruth trabajando. Nadie, no lo registra la Biblia si ella iba a otros cultivos, a otras fincas y se acababa la cosecha y cogía para la otra y iba a las uvas y luego se iba a otro fruto y luego se iba allí. El caso es, ustedes saben que todo es por temporada. En ese momento se estaba espigando, ¿verdad? Eh, pero vimos aquí en el relato del autor que había muchos cultivos de otras cosas.
Entonces, no se sabe a cuántos sembradíos fue Ruth en el transcurso del tiempo que estuvo soltera, viuda en Israel, para ella sobrevivir, ella y su suegra. Y entonces llegó el momento de que vos se encontrara con ella, humanamente por pura casualidad, pero sabemos que todo es el plan del Señor. Y a mí, esas historias de amor, a mí me encantan. Yo no sé, yo no veo novela de disparate, cosas inventadas y cosas que ponen a uno a soñar y era mentira. Y después te ve el actor hablando en las entrevistas y después hace otra novela. Eso no sirve, porque Pero eso no era verdad. es una cambra. A mí me encantan estas de la Biblia, verdaderas, reales, y cómo Dios puede utilizar una historia de amor tan hermosa para bendecir, para bendecir. Entonces, vamos a seguir. Wendy, tú tienes tu libro ahí. Sí. Chani, pero también el testimonio de ella se regó enseguidita, porque Ay, aquí, sí, o sea, él dijo, ¿cómo le dijo? Él dice, le explicó que había oído de su extraordinaria fidelidad con Noemí. O el sea, chisme se corrió. padre. Es, Señores, ¿no hay quien acabe con el chisme? o Se corrió sea, el chisme. no era un mira que no era malo. Vamos a decir que no era, bueno, no era malo, no. Era bueno para ella, ¿no? Pero Sí, sí, eso fue eso es un testimonio de quién era Ruth para con Noemí. claro, Tú claro. Es que eso era raro. Ninguna muchacha joven pudiendo rehacer su vida y más ella de otro país. Eso fue muy raro para la gente. Noemí, seguro orgullosa, orgullosa de su nuera, le contó a los, mira, esa muchacha no me dejó caer, esa muchacha no me dejó sola. Mira, yo como por ella sale espiga. Fíjense que Noemí parece que era muy anciana, porque no salía, la que salía era Ruth a trabajar, a conseguir el moro, era Ruth. Entonces Noemí comenzó a contar y yo creo que la gente comenzó a admirar eso y la voz se corrió. Y fíjense que los rumores llegan rápido y llegan lejos, que vos ya sabía quién era Ruth y el gesto que había tenido con su suegra Noemí, ya ese hombre sabía que eso era una buena fue mujer. lo que le trajo la bendición doble, que le dijo, le dio bendición especial Sí, para que llevara a su casa. Mira, come y de lo que quede tú te llevas eso. Eso es tuyo. sí, sí, Mira, hermoso, la hermoso. providencia de Dios es grande, grande. Amén. Pues vamos a seguir, Wendy, aquí donde yo me quedé, el plan de Noemí, en esencia, en la Mm, página 96. 96. 93, perdón. Ah, no, no, yo creo que tú te quedaste donde dice, Ruth, no obstante, continuó trabajando duro todo el día. Creo que fue en la 8. No, yo me quedé aquí, en el 1, 2, hay un párrafo grande, un párrafo chiquitito, y después sigue el tercer párrafo en la 93 que dice, el plan de Noemí en esencia era que Ruth le Sí, propusiera matrimonio a vos. Ahí. toma, sí, sí, sí. Dice, el plan de Noemí en esencia era que Ruth le propusiera matrimonio, propusiera matrimonio a vos. Ujú. Para esto le dijo, te lavarás, pues, te ungirás y, um, no, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que lo que hayas de hacer. Para las costumbres de la época, perdón, Ruth 3, 3 a 4. Para las costumbres de la época, eso demostraría la disposición de Ruth de casarse con vos. Sí, eso eran los códigos de antes. Sí, No habían celulares, pero ¿qué tenemos? sí, eso eran los códigos, en serio. Sigue leyendo. Yo me he Que disfrutado este libro, Dios mío. Sigue leyendo, por favor. se había llegado el final de la cosecha, el lugar donde el cereal era aventado estaba por lo general al aire libre. Eso suponía dar
vueltas al grano al aire con el propósito de que el viento se llevara las cáscaras ligeras de paja. Vos trabajaría hasta tarde, dormiría en la trilla, se levantaría temprano y volvería a trillar el grano. Así extendió su jornada y vigiló toda la noche. Trabajó hasta muy tarde, se sirvió una comida liviana y se recostó junto al montón de granos. La escritura dice que su corazón estuvo contento. Ruth 3:7. La cosecha había sido abundante. Después de años de hambruna, vos estaba alborazado en, en su prosperidad. Prosperidad. Ujú. De, de conformidad con las instrucciones de Noemí, Ruth vino calladamente, él le descubrió los pies y se acostó. Versículo 7. Vos estaba tan fatigado que no notó sino hasta medianoche cuando se sorprendió de encontrar a una mujer tendida a sus pies. Entonces le dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Versículo 9. Ruth estaba pidiendo prestado el lenguaje bajo su ala de la bendición que vos le había dado. 2:12. Esta era, mm, esta era ni más ni menos una proposición de matrimonio y fue como una bendición abrumadora e inesperada a vos. Ruth 3:10 al 13 dice lo siguiente. Y él dijo, bendita eres tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabes que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien redímate. Mas si él no te redimiere, no quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, descansa, pues hasta la mañana. La escritura no identifica no, al hombre que era el pariente más cercano de Noemí. Podría podría haber sido un hermano mayor o un primo de voz. Sin embargo, sabía quién era y conocía la costumbre que le exigía diferirlo con aquel otro pariente. De modo que explicó la situación de Ruth, le juró su buena voluntad de ser su goer, si era posible, y la animó a que se quedase a sus pies el resto de la noche. Nada inmoral ocurrió, por supuesto, y la escritura es clara al respecto, pero vos, siendo protector de la virtud de Ruth, la despertó y la envió a casa justo antes del amanecer. Le dio una generosa porción de grano como obsequio para Noemí, diciendo, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Versículo 17. Noemí, por supuesto, esperaba ansiosa oír lo que había ocurrido. Ruth le contó todo y Noemí, cuya Intuición femenina. instrucción femenina era impecable, dijo, espérate, hija mía, hasta que sepa cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Versículo Un 18. hombre diligente, ¿eh?
Sí. La muchacha valía la pena. Si no, él deja eso para después. Ay, Dios mío. Tenía razón. Vos fue a la puerta de la ciudad inmediatamente y encontró al pariente más cercano de Noemí. Los dos se sentaron en presencia de 10 ancianos y negociaron por el derecho de ser el Goel de Ruth. Esa función involucraba antes que nada la recompra de la propiedad de Elimelech. En Israel, las porciones de tierra eran parte del legado permanente de cada familia, de generación en generación. No podrían venderse para siempre. Levítico 25-23. Los bienes raíces que eran vendidos para pagar deudas se quedaban en posesión del comprador solo hasta el año del jubileo, en cuyo tiempo era revertido el propietario original. Este arreglo ayudó a mantener la riqueza de Israel distribuida uniformemente y significaba que los tratos por venta de tierras eran en realidad más bien un arrendamiento a largo plazo. La tierra vendida por deuda tenía el consuelo que podía también ser recuperada en cualquier momento que el vendedor o su goel, puesto que Elimelech no tenía heredero. La propiedad que él y Noemí habían vendido para pagar sus deudas sería automáticamente posesión permanente de quien actuara como goel de Noemí, redimiendo su propiedad. Esto hacía el proyecto sumamente atractivo. Exacto, el Goel podía rescatar esa propiedad, porque todo quedaba, todo se vendía, se resolvía porque la pobre viuda quedaba llena de deudas, de problemas, de líos, pero si la viuda conseguía un Goel, es decir, uno que representara al esposo que murió, podía reclamar de nuevo su propiedad, y por eso dice aquí que eso combatía la pobreza en Israel. Entonces, eso mantenía la riqueza en el pueblo. En este tiempo ya eso no existe, eso no se usa, por lo menos de este lado del mundo, ¿verdad? Lo que se vendió, pero Israel tenía ciertas normas en ese sentido. Incluso, no sé si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento había una norma que, no sé si era cada 3 años, que se le perdonaba deudas a la gente podía recuperar propiedades perdidas, se le devolvían. Cada 3 años había como una fiesta, una ceremonia, yo no estoy muy segura de los detalles, donde el pueblo de Israel, mucha gente recuperaba sus propiedades perdidas, se les perdonaba deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este caso, el que se casaba con la viuda podía reclamar la herencia, porque recuerden que las mujeres no pintaban nada, el hombre era el que tenía que reclamar herencia y todo eso. Cuando una mujer quedaba viuda, muchísimas veces perdía todo y pagando deuda y pagando allá y sobreviviendo. Entonces, quien podía reclamar eso era el hombre que se casara con ella nuevamente, reclamar toda la herencia del que había fallecido. Esa herencia se quedaba ahí hasta que pudiera un hombre casado con la viuda reclamar. Esas eran normas del pueblo de Israel. Yo puedo notar dos cosas, yo no sé si ustedes la notan también, dos cosas de voz en este poquito que hemos leído de él. Lo primero es que él no se cegó porque le gustara a Ruth. Ya a Ruth le gustaba, ya él estaba enamorado de Ruth, le atraía a Ruth. Pero fíjense que él fue un hombre justo, a pesar de que él pudo haberle tirado la capa y decir, sí, está bien, yo te redimo y felices para siempre, pero él no, o sea, su prioridad era hacer lo correcto. Él le atraía a Ruby y le dijo, no, espérate, mira, yo haré como tú dices, pero vamos a confirmar con ese pariente que para mí es pariente más cercano que yo. Yo voy en segunda. Oye, eso, era un hombre recto y un hombre justo, pero un hombre diligente, o sea, él no se le iba a dejar quitar tan fácil. Ah, esto es, espérate ahora mismo, deja que amanezca para que tú veas que me voy a reunión.
reunión con los diáconos. No perdió tiempo, no. No perdió tiempo. Ese hombre yo creo que ni se desayunó, en ayuno se fue. Y se reunió rápidamente con el, eh, Con los con el más cercano, con el pariente, y buscó testigos, porque así decía la ley, 10 testigos, 10 ancianos, y entonces estaban hablando de eso, de que la redimes tú o la redimo yo, y eso incluía la tierra de el suegro de Noemí, recuperar esa tierra de Elimelech. Pero fíjense que ay, yo sé que esas dos mujeres estaban nerviosas en esa casa. Yo sé que esas mujeres no comían. Y eso era el Señor. Ay, Jehová de los ejércitos. no vamos a Ten tener. misericordia. Mira, esperando. Y Noemí quería a voz para Ruth. Porque ustedes se imaginan, ella hubiera dicho, ah, bueno, si él tiene razón. Vamos a ver, bueno, te redime el pariente que él dice que es realmente más cercano a mí. Pero ella dijo, no, mira, mija, tranquila, vamos a esperar cómo él va a resolver esta situación. O sea, ella tenía el ojo puesto en voz para su nuera, no, para su nuera Ruth. Eh, aunque hubiera otro pariente. Yo me imagino las oraciones de esa mujer en esta casa De rodillas. de rodillas. Entonces, de verdad que una historia muy, muy hermosa. Me encantó de vos eso. A pesar de que él le atraía, se enamoró de Ruth. Dijo, no, pero hay que ser justo. Vamos a buscar el pariente que es más cercano que yo a Noemí. Y segundo, me encantó que dice aquí, nada inmoral ocurrió. Él le dijo, sigue durmiendo ahí. La despertó más temprano para que no se hiciera un escándalo de que esa mujer estaba ahí con él y la gente empezara a especular que pasó esto, que pasó lo otro. La despertó temprano, incluso le dio para que no fuera con las manos vacías. Fue una estrategia muy, muy buena. No tocó esa mujer. Para que ustedes vean que cuando se puede, se puede. Cuando se quiere, se puede. Él dejó a Ruth tranquila durmiendo. Un hombre, imagínate tú, sin mujer, un hombre soltero, él pudo haberse aprovechado y ya está, me está pidiendo matrimonio, ya está vino y me dio el código y él la respetó. Aunque ella le propuso, él la respetó. Le dijo, mira, sigue durmiendo ahí, que yo te despierto en la mañana y te mando a tu casa. Me encantó. Así como Ruth tenía grandes virtudes, hay que reconocer las virtudes que tenía vos. De verdad que sí. Que no era que vos era el malo y Ruth era la buena. No. Vos tenía virtudes. De verdad que Dios une. De verdad que Dios sabe a quién une a la persona. Cuando Dios es quien dirige, cuando Dios es que nos une, cuando Dios es que nos crea el matrimonio, de verdad que son personas que tienen grandes virtudes, ambas personas. Fíjense cómo Dios no permitió que Ruth se metiera con cualquier loco, desesperada por ahí, con hambre, sino que Dios le guardó a un hombre que valía la pena. Eso también podemos denotar que Dios estaba en el asunto por cómo era Ruth, por esa fidelidad, Dios la premió y no le buscó cualquier cosa. No le entregó así que te rendima y cualquiera que te quite el hambre. Le buscó un hombre que valía la pena. Gloria a Dios por eso. Vamos a seguir leyendo entonces. Que no se fue detrás de cualquier joven por riqueza ni por dinero, sino que ella supo esperar y escuchar el consejo de su suegra. Ella Sí, supo, se llevó de consejo. Si ella se ve que quedó muy jovencita, que enviudó jovencita, porque si no le dice, esta tu suegra está loca, con ese viejo yo me voy a meter, yo déjame buscarme uno carita linda por ahí, en sus 20. Entonces, no, él no era anciano ni nada, pero ya era un hombre maduro, y era un hombre dueño de hacienda, un hombre rico, o sea, había trillado un camino ya. Pero fíjense que ella, por llevarse obedientemente de consejo, mi mamá siempre me ha dicho el cliché de siempre, el que se lleva de consejo muere de viejo. Ella respetó y se llevó del consejo de Noemí, llévese del que más sabe, de personas que tengan experiencia, principalmente en crecimiento espiritual. Llévese de los consejos, vamos a llevarnos, porque Dios usa a las personas que son maduras en la fe para aconsejarnos. Después que nos vamos al derricadero, después no nos quejemos, porque a veces decimos, no, yo lo hago mejor, o no, yo difiero,
o qué se piensa esta, qué se cree esta, no, la humildad. Miren cómo humildemente Ruth hizo como una niña al pie de la letra el plan de Noemí, ella lo ejecutó y se vio el resultado al final. Noemí dijo, mira muchacha, déjame eso a mí. Déjame eso a mí, que Dios nos va a ayudar. Tú vas a ver que nos va a ayudar. Entonces, para terminar esta historia, eh, Ana está por ahí con su libro. Díganme a ver, Brisilda anda por ahí también. Ana, ¿tienes libro? Listo ahí. Sí, sí, digital, digital. Muy bien, No muy sé, bien. no sé si se me escucha bien la voz. Sí, Ok. se te escucha bien. Ah, Ajá. indícame, porque como son las páginas son diferentes, indícame Ajá. allí donde se quedó la hermana. Ok. Tú puedes comenzar a leer donde dice, vos dijo, si tú quieres redimir, redime. Ok, Y ok, si no ok. quieres, ¿ya lo encontraste? Sí, sí, ya lo encontré. Ok, vas Ok, a leer de ahí hasta el final del capítulo de Ruth, ¿ok? ok. Ok. Dice, vos, si tú quieres redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Ruth 4:4. Pero entonces vos explicó que había algo que considerar. Aunque Elimelech no tenía heredero sobreviviente, el hombre que había sido su heredero legítimo, Mahlón, había Ujú, dejado una. Por lo tanto, vos explicó, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Versículo 5. Esto cambió un poco las cosas, porque si Ruth se volvía a casar con alguien bajo el principio del el del levirato, y tenía un heredero a nombre de Malón, el derecho de la tierra de Elimelech pasaría a su descendencia automáticamente. La única manera de eliminar ese riesgo sería casarse con Ruth. El pariente cercano no identificado no podía o no quería casarse con Ruth. Tampoco quería poner en peligro la herencia de sus propios hijos. Así que dijo a vos, no puede redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime, redime tú usando de mi derecho porque yo no podré redimir. Versículo 6. Un contrato formal era entonces sellado públicamente según la costumbre. El pariente se quitó la sandalia y la dio a vos. Versículo 8. Garantizándole en efecto el derecho de ocupar su lugar como Joel para Ruth y Noemi. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malión, y que también tomó para mí mujer a Ruth la Moabita, mujer de Amnón, ¿no? Malón. Para restaurar, ajá, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, versículos 9 y 10. A todo el mundo le encanta una buena historia de amor y la gente de Belén no era la excepción. A medida de que circulaban las noticias de la inusual transacción, de que se realizaba una sobrevoz y sobre su futura esposa, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa
como a Raquel o a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfratas, y sea de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, y con la descendencia de esa joven te de Jehová. Versículo 4, 11 y 12. Continúo. Sí, señora. Ok, la bendición fue profética. Boz y Ruth se casaron y el Señor pronto la bendijo con un hijo. En el nacimiento de este niño, las mujeres de Belén también dieron una bendición a Noemí. Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es la de más valor para ti que 7 hijos. Versículos 14 y 15. Todo eso también se hizo realidad, como el versículo 17 lo explica. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Y en otras palabras, Ruth fue la bisabuela de David. Ujú. Así es como Ruth, una mujer moabita, aparentemente predestinada a sufrir maldición, cuya lealtad y fe la había llevado lejos de su propia gente y traía como extranjera a la tierra de Israel. Llegó a ser madre de la línea real que daría origen al príncipe al primer gran rey de esa nación. Su principal descendiente sería la simiente de Abraham y el esperado libertador de Eva. Ru es el perfecto símbolo de cada creyente y de la iglesia misma redimida, traída a un lugar de gran predilección, dotada de riquezas y privilegios, exaltada como la propia novia del Redentor y amada por él, como un amor difícil de comprender. Por eso es que la extraordinaria historia de su redención debería hacer resonar el corazón de cada creyente con alegría profunda y acción de gracias por aquel que del mismo modo nos ha redimido de nuestros pecados. Amén. Aleluya. Amén. Dime, Amén. Ana, algo que quieras puntualizar de lo que leíste. Ah, bueno, qué maravilloso es eh, eh, de que verdaderamente vos no amparó a estas mujeres, ¿verdad? Verdaderamente la defendió lo legal, ¿verdad? De lo que le correspondía por herencia, ¿verdad? De su familia, de sus esposos. Pero verdaderamente que es una bendición de que este hombre vos, verdaderamente el amparo, la protección, el cuidado, el estar pendiente de los detalles en amparar estas dos mujeres. Y verdaderamente que como concluye, ¿verdad? Ujú. Un privilegio del ejemplo de estas mujeres para hoy en día en nuestras vidas. Y bueno, de la descendencia de Ruth, viene siendo la bisabuela del gran rey David. Amén. Esa descendencia real, una Sí. descendencia real que nosotros estamos allí dentro de esa descendencia real. Amén. Amén. Así es. De verdad que ha sido una historia hermosa que a mí me encanta volver a leer y releer y releer. De verdad que el Señor premia los corazones buenos, el corazón bondadoso, el corazón misericordioso.
Ahora, ustedes saben que yo siempre lo he dicho, ahora hay una corriente, bueno, ya tiene mucho, esa corriente de primero tú y luego de eso tú otra vez. Pero Ruth dejó el yo, el ego, se despojó del yo y quiso bendecir a su suegra Noemí, quiso sostener a su suegra Noemí. Ella se olvidó de sí misma y prefirió el bienestar de su suegra, o más bien de las dos juntas. De verdad que es una actitud admirable. Y preguntarnos nosotras si Dios nos da esa oportunidad, ¿la Sí, haríamos o haríamos como Orfa? Nos devolvemos para atrás, nos sí. casamos con quien nos diga la mente o el corazón engañoso, nos llenamos de muchachos, cambiamos el propósito de Dios por un propósito humano, esclava de sabrá Dios de quién por ahí atrás. De verdad que vemos lo importante que es dejarse guiar por el Señor. Es que es imposible que nos vaya mal. Las veces que nos ha ido mal es por no habernos dejado guiar por el Señor, por no dejarnos guiar por Él, porque somos cabras resoplando, que Dios dice a la derecha, pero a mí me gusta más la izquierda. Dios dijo rojo, pero mi color favorito era azul. Y cuando no nos dejamos guiar por Dios, a la corta o a la larga, usted va a notar la consecuencia, lo va a notar. Hay decisiones que Dios nos hace tomar que de principio, de primera instancia, no se ven buenas, quizás no se vean tan agradables, no se vean tan atractivas. Que si a usted su fruta, si su fruta favorita es la fresa, el Señor le está diciendo que te come el guineo maduro y usted dice que a mí no me gusta el guineo maduro. Pero vemos en el transcurso, vemos en el proceso, si nos dejamos guiar de que de repente nos comienza a gustar el guineo maduro. Y esto se aplica en cualquier aspecto de nuestra vida. A veces el plan de Dios, no voy a decir a veces, generalmente no nos gusta mucho, como que no nos atrae. Como espérate, ¿cómo es? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y cómo es que yo me tengo que doblegar? ¿Y a dónde es que yo me tengo que callar? Y Dios dice, sí, eso es lo que te toca para que te vaya bien, porque tú lo verás más adelante que te va a ir bien. Entonces, de verdad que Ruth es un ejemplo de sumisión, de obediencia, de tener un corazón sano. Qué muchacha tan sana que se quitó ella del medio y prefirió bendecir a su suegra. Qué muchacha con un corazón tan noble, tan fiel, tan leal, y eso Dios lo premió, una muchacha que se volvió millonaria. Era buena moza porque el rey David dice en la Biblia que era de hermoso parecer. Y eso viene de bisabuela, abuela, mamá. Sabemos que era una familia, un grupo de buenos mozos por ahí que había en ese tiempo. De verdad que reflexionemos sobre esta historia. Siempre ha sido muy interesante para mí. Y sobre todo poner esto en práctica. No leamos y ya, para decir, ya yo leí el libro. No. ¿Cuántas virtudes de estas mujeres estamos aplicando? Ese es el objetivo. ¿Cuántas mujeres llevamos, Wendy? Cuéntala. ¿Cuántas llevamos? Cuatro. Cuatro. Entonces, de esas cuatro, yo le voy a preguntar el miércoles que viene, ¿cuáles virtudes ya usted está aplicando de esas cuatro que van? ¿Cuáles cosas de esas cuatro que usted me diga? Ah, no, mire, mira, Chani, el lunes yo apliqué tal cosa que hizo Sara. Ah, mira, el viernes de la semana pasada, el viernes, hace 2 semanas, yo apliqué una cosa que hizo Eva, que aprendí de Eva. Porque el caso es aplicar. ¿De qué nos sirve tener libros coleccionables en nuestro librero? ¿Verdad? Ah, ya leí ese, ya, invitar a las amigas, mira todos los libros que yo he leído Ah, sí. y no hemos aprendido nada. Entonces, vamos a ver qué hemos aprendido. Ya van 4, ya no hay excusa. Usted mañana no se puede levantar igual, aplicar lo que a usted le falta de Ruth, de una vez, ponerlo en acción, escríbalo, cómprese una libreta. ¿Qué voy a aplicar de Ruth en esta semana? ¿Qué ella tiene que yo todavía no tengo? A aplicar, no solamente nos reunimos aquí a leer cada miércoles, sino lo que leemos hoy, aplicarlo entonces en la semana. El miércoles usted me tiene que decir qué aplicó en esta semana de Ruth. Yo también tengo que contarle a ustedes qué apliqué de Rubén esta semana. Entonces,
Damos gracias a Dios y adivinen cuál viene. Viene Ana por ahí, retrato de la gracia femenina. Esa sí es extraordinaria, Ana. Así que prepare los motores, le hace un chin en la semana para que usted no venga en cero. Y si no pudo, no importa, leemos el miércoles. Vamos a despedirnos con oración. Alicia, ¿tú puedes hablar ahí donde tú estás? Alicia podrá hablar porque ella me escribió por el chat. No sé si es que está en el trabajo, puede ser, o Ya anda. llegué, ya llegué. Ya Yo me llegaste. conecto en el trabajo. Pues vamos a orar, Alicia, para terminar esta lectura de hoy. Ok, Amén. gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, seguimos adorando, glorificando tu nombre. Te damos la gracia, Señor, una vez más por tu amor y tu misericordia para con cada una de nosotras. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos brindas cada día de poder unirnos, no importando la distancia, Señor. Que tú sigas depositando en nosotras ese anhelo y ese deseo de seguir escudriñando las escrituras y poner en práctica todo lo que podamos aprender. Son favores que te pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alicia. Esa es Alicia de Santo Domingo. Qué voz. Ustedes Amén. oyeron esa voz. Señores, hay mucha locutora aquí. Nada más no soy yo. Hay mucha locutora, que hay unas voces. Alicia te va a poner a hacer anuncio para el programa. Que Dios nos ayude. Ay, Dios mío. Dios me las bendiga a todas. Ahí está Amén. Brisilda, Yesenia está por ahí. A veces Yesenia no habla porque está ocupada, está en el trabajo, pero ella está escuchando siempre ahí, siempre está atenta. Así que, chicas, felices sueños, que el Señor me la bendiga mucho, me la llene de su presencia todos los días y recordar estar cada día, propóngase estar más cerca del cielo, porque esto pronto se va a acabar. Usted no es de aquí, somos de allá arriba, de lo perfecto, del que pronto viene a buscarnos. Así que no se me desanime. Si usted está metido en una situación difícil, piense que esto es prestado. Todo esto se queda. Su futuro está en las manos grandes y poderosas de nuestro Dios. Descanse y duerma, porque Dios es quien se ocupa. Descanse, duerma, no piense tanto. Chani, no piense tanto. Dejémosle todo eso, dejémoslo en manos de Dios. Estamos en las mejores manos del mundo, las manos del Señor. Beso para todas. Dios me las bendiga. Dios me las guarde. Hasta mañana en el programa. Amén. Bye, bye.